En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, de la situación en Siria. Y en este quisiera comenzar en Corea del Sur, porque la tensión continuó después de la orden de arresto contra el presidente destituido, Yoon Suk-yeol, tras su rechazo a ser interrogado y la decisión de este de no dejarse detener, utilizando a los servicios de seguridad que lo protegían para no permitir la entrada de los policías y los agentes anticorrupción. La protección de Yoon ya había impedido en varias ocasiones que se llevaran a cabo allanamientos en la causa por insurrección, después de que este decretara la ley marcial en un intento de ilegalizar a los partidos de la oposición, cerrar el Parlamento y hacerse con el control de los medios de comunicación, lo que podría derivar en cadena perpetua o incluso la pena capital. La Oficina de Investigación para Casos de Corrupción de Altos Funcionarios ya había intentado arrestar a Yoon la semana pasada, en un operativo que duró varias horas, pero desistió de hacerlo para resguardar la seguridad de los agentes, ya que se habían concentrado los simpatizantes del líder a las puertas de su residencia y se buscó evitar un enfrentamiento con su seguridad personal. Además, la policía aseguró que no existía base legal para que sus agentes lideraran la operación. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción solicitó extender el plazo para detenerlo y obligarlo a declarar. A Yoon ni siquiera lo respalda su propio partido, que se alejó de él después de que éste rompiera su promesa de colaborar con una transición ordenada. Y ahora espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre si lo restituye en el cargo o confirma su destitución. Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron sin éxito arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk-yeol. Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción, encargada de la causa en contra de Yoon por la imposición de una ley marcial hace un mes, accedieron a su residencia en Seúl, donde está encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto en su contra luego de que se negara en 3 ocasiones a ser interrogado. Pero la operación fue abortada ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente y para velar por la seguridad del personal de los investigadores. La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche. La agencia de prensa local Yonhap asegura que se han desplegado 2.700 agentes y 135 vehículos policiales para evitar enfrentamientos entre los seguidores del presidente y manifestantes de signo contrario presentes también en la zona. Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado el ejército a la Asamblea Nacional. La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales. El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo. Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta insurrección, punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte. Y en otro orden, el avance de la extrema derecha en Europa parece que tendrá un nuevo capítulo con el posible ascenso del radical austríaco Herbert Kickl, que recibió el encargo de formar gobierno tras el fracaso de las negociaciones entre conservadores, socialdemócratas y liberales. Kickl había sido el líder más votado en las pasadas elecciones con poco más del 29% de los votos, pero tras un intento de conformar un cordón sanitario contra la extrema derecha, como ocurre en Alemania, quedó visiblemente aislado, ya que ninguna otra formación se mostró dispuesta a integrar un ejecutivo con él, por lo que se le encargó la formación del gobierno al canciller Karl Nehammer. Sin embargo, estos 3 partidos informaron que tenían diferencias irreconciliables con respecto a los presupuestos, y Nehammer anunció su renuncia. La imposibilidad de llegar a un acuerdo radica en que, según la Comisión Europea, el país tendría que ahorrar entre 18.000 y 24.000 millones de euros, pero algunos partidos se niegan a hacer recortes en el gasto público. A su vez, la derecha moderada se abrió a negociar un futuro gobierno con los radicales, lo que generó importantes protestas en Viena, aunque si esta opción también fracasara, habría que convocar a nuevas elecciones. Por su parte, el presidente Alexander Van der Bellen dijo que la decisión de abrirle la puerta a la ultraderecha no había sido fácil, pero que el país necesitaba un gobierno estable.
Previamente, el presidente había intentado cerrarle la puerta a Kikel, alegando cuestiones de seguridad, ya que es considerado cercano a Moscú y se cree que podría repercutir en la guerra en Ucrania. Tras una hora de reunión con el ultraderechista Herbert Kickl, el presidente de Austria Herr Kickl, le ha encargado negociar con el Partido Popular para formar un nuevo gobierno. ich habe mir diesen Schritt nicht leicht gemacht. No he dado este paso a la ligera. Seguiré velando por el correcto cumplimiento de los principios y normas de nuestra Constitución, ha dicho el jefe del Estado austriaco. Aquí siempre hay buenas conversaciones, ha asegurado el líder del Partido de la Libertad tras salir del encuentro. Es la primera vez en la historia del país que su formación, ganadora de las elecciones legislativas de septiembre con casi el 30% de los votos, recibe el encargo de formar un ejecutivo. Un encargo que ha llegado tras el colapso de las negociaciones entre conservadores, socialdemócratas y liberales. La ruptura ha llevado este fin de semana a canciller en funciones Nehammer a presentar su dimisión, contrario a una coalición con la ultraderecha. Una postura que también han mostrado cientos de manifestantes este lunes delante de la sede de la presidencia para protestar ante la posibilidad de que Kickl llegue al poder. Decimos que hemos aprendido algo de nuestra historia, pero al mismo tiempo elegimos a un canciller como Kickl y dejarlo en el poder. No hemos aprendido nada del pasado, dice esta joven. Kilian cree que los derechos del colectivo LGTBI se restringirán masivamente con él. Kickl, crítico con la UE, está en contra del apoyo occidental a Ucrania y las sanciones a Rusia. Uno de sus principales aliados es el primer ministro húngaro, con el que formó Patriotas por Europa, el tercer grupo del Parlamento Europeo. A su vez, Francia no se rinde con respecto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El mandatario Emmanuel Macron expuso sus objetivos en política exterior para este año, afirmando, entre otras cosas, que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, tendría un aliado sólido en Francia, a pesar de que uno de sus principales objetivos es que Europa deje de depender de Estados Unidos en materia de seguridad, sosteniendo que sus intereses no siempre coincidían. Además, destacó que desde el 2011 todos los presidentes estadounidenses ponían como prioridad su relación con China, dejando a Europa en segundo plano. Asimismo, se refirió a los conflictos en Medio Oriente, destacando que la paz era indispensable, mientras que, en cuanto al conflicto en Ucrania, dijo que no podían permitir que Rusia terminara ganando, aunque por primera vez afirmó que Kiev tendría que considerar realizar concesiones territoriales para que fuera posible una salida diplomática. No obstante, la cuestión que más interesa en su país es la del acuerdo con el bloque sudamericano, ya que su sector agrícola lidera la oposición de varios países europeos. Y en este sentido, Macron dijo que el asunto no estaba terminado, a pesar del fuerte apoyo de la Comisión Europea, que destaca la necesidad de buscar nuevos mercados para disminuir la dependencia de China y afrontar una posible guerra comercial con el futuro gobierno de Donald Trump. El presidente destacó que no había ninguna cláusula que permitiera intervenir en caso de que se desestabilizara uno de los mercados, e insistió en que las condiciones para los agricultores de ambos bloques no eran las mismas, por lo que los europeos no podrían competir. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró el lunes que el asunto no está terminado en referencia a la conclusión del controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 6 de diciembre la conclusión de las negociaciones sobre este acuerdo que aún debe ser ratificado. A la vista de la información que se nos ha facilitado sobre el Mercosur, estas disposiciones no existen actualmente en el acuerdo. No existe ninguna cláusula de salvaguardia en caso de desestabilización de determinados mercados. No hay verdaderas cláusulas espejo, así que hoy tenemos que ser mucho más exigentes. Es solo una firma. El polémico tratado permitiría a la Unión Europea, que ya es el principal socio comercial del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, exportar más fácilmente sus coches, máquinas y productos farmacéuticos. Y del otro lado, permitiría a los países sudamericanos, incluidos en el acuerdo, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, vender a Europa productos como carne, arroz, azúcar, miel y soja.
Francia, principal opositor al tratado, lo considera inaceptable y estima que los agricultores del Mercosur deben respetar las normas medioambientales y sanitarias en vigor en la Unión Europea para evitar una competencia desleal. Asimismo, el fundador de Tesla y dueño de la red social X, Elon Musk, está siendo fuertemente criticado por los líderes europeos, lo que no se sabe si tendrá consecuencias en sus relaciones con Estados Unidos, después de que el magnate lograra una gran influencia sobre el futuro presidente Donald Trump. En primer lugar, el canciller alemán Olaf Scholz condenó la injerencia de Musk en los asuntos internos del país, y en particular en las futuras elecciones, después de que apoyara al partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que se encuentra en la segunda posición en intención de voto. Previamente, Musk había calificado a Scholz de tonto e incompetente, pero el mandatario solo reaccionó a los últimos comentarios en los que decía que la extrema derecha era la única que podía salvar a Alemania, afirmando que rechazaba su intento de interferir en el proceso y estaba preocupado por la posible utilización del algoritmo de su red social para influir en la opinión pública. Y también el presidente francés Emmanuel Macron criticó la interferencia de Musk en las elecciones alemanas y lo acusó de estar apoyando a un nuevo movimiento reaccionario internacional. Pero la polémica más fuerte la mantiene con el primer ministro británico Keir Starmer, al que acusó sin pruebas de ser cómplice de un escándalo de violación hace una década, cuando era el jefe de la Fiscalía de la Corona. Unas declaraciones que llevaron a la derecha y a la extrema derecha a pedir investigar el papel de Starmer, aunque los casos ya fueron investigados en el 2022. A su vez, el mandatario respondió que los que difundían mentiras no estaban interesados en las víctimas, sino en sí mismos. Dirigentes europeos, entre ellos el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, se unieron el lunes a las críticas del sábado del canciller alemán Olaf Scholz contra Elon Musk, cuando el multimillonario estadounidense multiplica sus intervenciones en temas de política interna de otros países. El laborista Starmer denunció que quienes difunden mentiras y desinformación no están interesados en las víctimas, sino en sí mismos, después de que Musk mencionara el jueves en X un caso de explotación sexual de más de 1.500 niñas en Inglaterra entre 1997 y 2013, en el que culpó a las autoridades de no haber tomado medidas. Starmer defendió su trayectoria al frente de la Fiscalía entre 2008 y 2013, afirmando haber reabierto expedientes y presentado las primeras acusaciones contra una red de explotación asiática. Lo que no toleraré es que se discuta y se debata sobre mentiras sin denunciarlas. Lo que no toleraré es que los políticos se suban al carro simplemente para llamar la atención. Musk afirmó el lunes que Starmer y otro primer ministro laborista, Gordon Brown, se encontraban entre los cómplices de los delitos sexuales y agregó en una publicación que este último vendió a esas niñas a cambio de votos, calificando además a Starmer de despreciable. Por su parte, Emmanuel Macron acusó a Musk, el hombre más rico del mundo, propietario de la red social X y aliado clave del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar a una nueva internacional reaccionaria y de interferir en las elecciones, particularmente en Alemania. Y otro que se prepara para lavarse las manos con respecto a la difusión de noticias falsas en nombre de la libertad de expresión es el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, que anunció que eliminaría de Facebook e Instagram su programa de verificación de datos. Este giro es un intento de acercarse a Donald Trump después de que suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio del 2021 y de que el futuro presidente lo acusara de favorecer con sus algoritmos la agenda de la izquierda. Zuckerberg comenzó donando $1 millón a su fondo de investidura como parte de un giro de las grandes tecnológicas para ganarse el favor del futuro gobierno. Y ahora adoptó la misma postura que el dueño de la red social X, Elon Musk, que defiende la libertad sin límites. Zuckerberg anunció que sus compañías eliminarían los controles de datos y los reemplazarían por notas de la comunidad, una política que comenzaría a aplicarse primero en Estados Unidos y que fue muy bien recibida por Trump y los republicanos, mientras que los demócratas criticaron la medida, al igual que varios expertos en redes y desinformación. Zuckerberg
se había intentado anticipar a las críticas, explicando que los gobiernos han venido presionando para aumentar la censura y que la política pasada había dado pie a demasiados errores. Ahora se centrarán en las violaciones más graves e ilegales, mientras que los usuarios deberán reportar las leves. Además, Zuckerberg dijo que la victoria de Trump había sido un punto de inflexión cultural y que mudaría su equipo de moderación de California a Texas, claramente conservador. Meta cesará su programa de verificación digital en Estados Unidos. Así lo anunció el martes Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo del gigante de las redes sociales, en un cambio de estrategia que se alinea con las prioridades del presidente electo Donald Trump. Las recientes elecciones se sienten como un punto de inflexión cultural hacia una vez más priorizar la libertad de expresión. Así que vamos a volver a nuestras raíces y centrarnos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas. En primer lugar, vamos a deshacernos de los verificadores de contenido y a reemplazarlos por notas de la comunidad, similares a X, empezando en Estados Unidos. Como parte de la reestructuración, Meta dijo que trasladará sus equipos de confianza y seguridad desde California, donde las opiniones liberales son extendidas, hacia Texas, un estado más conservador. El multimillonario ejecutivo aseguró que los sitios de Meta, incluyendo Facebook e Instagram, simplificarían sus políticas de contenido para deshacerse de un montón de restricciones sobre temas como la inmigración y el género, que según su visión, no conectan con el discurso dominante. Lo que empezó como un movimiento para ser más inclusivo se ha utilizado cada vez más para callar opiniones y dejar fuera a personas con ideas diferentes, y ha ido demasiado lejos, así que quiero asegurarme de que la gente pueda compartir sus creencias y experiencias en nuestras plataformas. Zuckerberg ha estado haciendo esfuerzos para reconciliarse con Trump, incluyendo una donación de $1 millón a su fondo de investidura. Trump ha sido un duro crítico de Meta y de Zuckerberg, acusando a la empresa de apoyar políticas liberales y de tener una visión sesgada contra los conservadores. Y ahora quisiera ir a Canadá, ya que el primer ministro Justin Trudeau anunció el pasado lunes que presentaría su renuncia tras 9 años en el poder, en medio de una crisis política y de un fuerte aislamiento, incluso dentro de su propio partido, por lo que afirmó que no era la mejor opción para las próximas elecciones. Además, la popularidad del político progresista se había derrumbado tras un considerable aumento del costo de los alimentos y las viviendas, el deterioro de los servicios sociales y, según algunos, una inmigración descontrolada. Incluso los liberales explican varios problemas por la llegada de millones de extranjeros sin que el país estuviera preparado. No obstante, afirmó que seguiría en el cargo hasta que se eligiera un nuevo líder del Partido Liberal, que luchaba por su supervivencia cuando Trudeau ganó sus primeras elecciones en el 2015. Posteriormente, el mandatario ganó otras 2, pero su aura se fue desinflando y desde el 2021 gobierna en minoría. Y su caída se precipitó después de que el pasado 16 de diciembre renunciara inesperadamente la viceprimera ministra Chrystia Freeland, que también encabezaba la cartera de finanzas. De esta manera se cierra un capítulo importante en el país, ya que Trudeau fue uno de los líderes que más tiempo ocupó el Ejecutivo y se espera que haya elecciones en octubre. Y poco después del anuncio, Donald Trump insistió en que Canadá debería formar parte de Estados Unidos, porque no tendrían aranceles y estarían protegidos frente a Rusia y China. Además, afirmó que Trudeau había renunciado porque sabía que Estados Unidos no seguiría soportando el déficit comercial y los subsidios a Canadá. Justin Trudeau renunció el lunes como primer ministro de Canadá. Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro después de que el partido elija a su próximo líder a través de un sólido proceso competitivo a nivel nacional. Casi una década después de llegar al poder, Trudeau, de 53 años, llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales y con su partido en el punto más bajo de las encuestas.